Vale, pues vamos a ir empezando. Si viene alguien más, que se vaya uniendo. Vale, pues bienvenidos a este webinar sobre AI aplicada a documentos financieros o documentos no estructurados, ¿no? Bueno, en primer lugar, permitirme presentarme. Soy Erin Martín, soy el director de inteligencia artificial en MDW Partners y bueno, llevo bastantes años en temas de inteligencia artificial y también unos cuantos en Azure y Microsoft. Así que nada, encantado de estar con vosotros hoy. Vale, lo primero, antes de empezar, me gustaría deciros que, por favor, preguntéis todas las dudas que tengáis. Tenéis el chat, ¿vale? Intentaré estar entre los dos puntos, ¿vale? Así que sin ningún problema preguntar. Vamos a ver un montón de cosas, así que si hay dudas, mejor resolverlas, ¿vale? Bueno, lo primero, permitirme presentar la compañía en 2 minutos para los que no nos conozcáis. Somos MW Partners, somos 30 empleados centrados únicamente en Analytics, Inteligencia Artificial y BI. ¿Vale? Actualmente somos unas 30 personas, estamos en 3 países y trabajamos con más de 40 clientes, la mayoría de ellos bastante grandes, lo que Microsoft cataloga como cuentas Enterprise y Corporate. Vale. ¿A qué nos dedicamos? Pues básicamente solo hacemos una cosa, el mundo del dato, ¿vale? Dentro del mundo del dato, eso sí, hacemos prácticamente de todo, ¿vale? Desde la parte de Big Data, ingesta, crear un Data Warehouse, crear un Data Lake, crear un Data Lakehouse para empresas muy grandes, temas de streaming hemos hecho para banca, encarrilar un montón de ficheros por segundo, Master Data Management, ETL, la parte de inteligencia artificial, que es la que vamos a ver hoy aquí un poco y es lo que veréis durante el webinar. El objetivo, o sea, uno de nuestros principales diferenciadores yo creo que es dar soluciones basadas en inteligencia artificial, pero que sean fácilmente consumibles por un público que en ocasiones no es técnico, ¿no? O sea, al final, pues dar esta solución, ¿vale? Para que pues, eso se pueda consumir el modelo o la solución de manera sencilla, ¿vale? Y por último, en Business Applications, que aquí pues un poco nuestro diferenciador es el volumen de datos y el nivel de los proyectos en los que hemos trabajado. Por ejemplo, hacemos Business Intelligence para compañías de más de 70.000 empleados con 10.000 usuarios finales, donde, bueno, pues al final todo esto es un challenge, ¿no? Vale, por último, como presentación, contaros para los que no nos conozcáis, somos partners de Microsoft, ¿vale? Este año hemos sido galardonados con 2 premios. El primero, hemos quedado finalistas a nivel mundial en Power BI, ¿vale? Y primero en Suiza en Power Platform. El año pasado fuimos primero en Suiza en Analytics and AI, ¿vale? O sea que, básicamente, resumen de la compañía, trabajamos en un doble nicho, es decir, trabajamos con datos, trabajamos con Microsoft y dentro de esto pues hacemos prácticamente de todo, ¿vale? Y ahora ya sí, empiezo con lo que es el contenido del webinar. Vale. Lo primero, me gusta esta estadística, ¿vale? Que esto no es mía, es de Microsoft, ¿vale? Que es un poco, bueno, es de hace años, o sea que ya imagino que estará actualizada. Es un poco ver la cantidad de información que se genera, ¿vale? Que es este número que no sé ni cuántos ceros puede tener, y la cantidad de esta información que es no estructurada, ¿vale? ¿Qué me refiero con no estructurada? PDFs, presentaciones, imágenes, todo este tipo de documentos que se generan, ¿vale? Y esto a qué conlleva, bueno, pues además esto lo habréis visto todos, ¿no? Que al final en encontrar información en estos documentos, pues se pierde una cantidad de tiempo bastante importante, ¿vale? En este caso, bueno, Microsoft lo pone como $14.000 por trabajador perdido en búsqueda de este tipo de información, ¿vale? Vale, entonces, un poco a quién va dirigido este webinar, por qué este webinar y cómo lo vamos a trabajar, ¿vale? El quién yo creo que es claro, ¿vale? Es para compañías que trabajen con documentos no estructurados, ¿vale? Facturas, albaranes, reportes, textos en documentos, temas de documentación legal, etcétera, ¿vale? La realidad es que prácticamente todas las compañías en mayor o menor medida tienen que trabajar con este tipo de documentos, pero bueno, especialmente con las que tengan una fuente de información en estos documentos, ¿vale?
¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues poder aumentar la productividad, ¿no? Hemos visto el número de dólares que se gasta por trabajador, pues poder incrementar o sea, disminuir el número de dólares que perdemos, incrementar la productividad, aumentar la gobernanza, es decir, saber un poco mejor qué tengo en esos documentos, ¿vale? Que en muchos casos son imposibles de tratar si no aplicas técnicas como las que vamos a ver, y en algunos casos concretos incrementar el return of investment. ¿Cómo? Pues ahora lo veremos, ¿vale? Durante el webinar hablaré en modo general, ¿vale? Pero en un momento dado os pondré un ejemplo concreto que hemos desarrollado, que es básicamente sobre cómo tratar facturas con una aseguradora. ¿Vale? Entonces, ahí veréis que aparte de estos dos pilares, en algunos casos concretos se puede incrementar el retorno de la inversión directamente. ¿Vale? Vale, ¿ahora bien? ¿Me oís ahora? Vale, perfecto. Bueno, son cosas del directo. En realidad se me ha roto la parte de audio del ordenador, entonces estoy conectado con el móvil y el ordenador y creo que se me había salido el móvil. Vale, voy un poco para atrás entonces. ¿Quién, por qué y cómo? Vale, ¿quién? Compañías que trabajen con documentos no estructurados. En la práctica, prácticamente todas las compañías tienen este tipo de documentos en mayor o menor medida. ¿Por qué? Para aumentar productividad, gobernanza y, en casos concretos, poder obtener mejor retorno de la inversión. ¿Vale? ¿Y cómo? Pues es lo que vamos a ver ahora, automatizando una serie de steps. ¿Vale? Básicamente, a nivel de inteligencia artificial, vamos a ver cuatro principales pilares hoy, ¿vale? O sea, son muchos modelos y son muchas cosas, así que cualquier cosilla me vais diciendo, ¿vale? La primera, vale, partimos de una pila de, imaginaos, PDF, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo, digamos, poder pasarlo de documento no estructurado a documento estructurado? ¿Cómo poder analizarlo sin, digamos, el contenido de estos documentos, ¿vale? La segunda, vale, imaginaros, ya hemos analizado estos documentos, pero ahora queremos poder consumir esta información, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a poder consumir esta información? Mediante un proyecto de Knowledge Mining, ¿vale? Ahora veremos qué es. Y, vale, ahora ya estamos bastante bien, hemos conseguido extraer el contenido, o sea, saber el contenido de los documentos, poder consumir fácilmente esta información y ahora ya vamos a rizar un poco el rizo, ¿no? Vamos a aplicar técnicas de NLP a estos documentos para extraer un poco, para llegar un poco más lejos, ¿vale? Y por último, no me voy a meter mucho, pero comentaremos un poco temas de MLOps para profesionalizar la solución, ¿no? Vale, ya tenemos una solución que funciona bien y ahora lo que quiero es que esto sea profesional, que sea automático, que esté automatizado todo, ¿vale? Entonces también queremos un poco algún tema, no entraré muy en profundidad, ¿vale? Si tenéis dudas, me preguntáis o si queréis que desarrollemos algún tema, ¿vale? Pues vamos a ver un poco ya la agenda del webinar de hoy. Es un poco ver los objetivos, el contexto, los challenges que tenemos, cómo vamos a ir solucionando los principales desafíos. Después vamos a ver una demo, ¿vale? La demo, al final, si pones todo junto, tendréis que confiar mucho en mí porque lo único que veréis es una aplicación que hace cosas y que están chulas, pero claro, vamos a ir un poco más allá y vamos a ir viendo cada pieza un poco por separado cómo funciona, ¿vale? Después, solución técnica y outcomes. Aquí es donde quizá hable un poco más del proyecto en concreto que hicimos, ¿vale? Pues como os dije, él tiene muchísimas, este tipo de soluciones tiene muchísimas aplicaciones, lo hemos hecho para muchas compañías, pero en concreto el proyecto que hicimos para una aseguradora con las facturas me mola mucho por lo que os he hablado del retorno de la inversión, ¿vale? En ese caso quedó completamente justificado el proyecto. Y luego unas conclusiones, ¿vale? Pues venga, vamos a por ello. Vale.
¿cuál es la idea? ¿Vale? La idea es trabajar con documentos no estructurados, poder encontrar anomalías, encontrar determinada información que antes no era posible encontrar en estos documentos porque no teníamos las técnicas adecuadas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que os cuento, a la vez vamos a ir comentando el caso real que hicimos para una aseguradora, ¿vale? También lo hemos hecho para temas de auditoría, temas de contratos financieros, temas de trading y demás, ¿vale? O sea, que realmente quiero que extrapoléis un poco, aunque yo en ocasiones, ya porque además lo he trabajado mucho, cuente cosas sobre facturas y demás, que extrapoléis un poco a vuestro caso de uso, ¿vale? Pues bueno, para que os hagáis una idea, con el caso real de la aseguradora procesamos más de 200.000 facturas, ¿vale? Donde recuperamos más de 2 millones de francos suizos, en este caso, porque era una empresa suiza, con esta herramienta. Más o menos valen 1:1, o sea que esta vez es fácil la conversión, ¿vale? Entonces, bueno, pero eso, quiero que veáis un poco la extrapolación, ¿vale? Vale, y a mí esto es una cosa que me gusta hacer normalmente en los proyectos, que es ver qué preguntas puedes responder que antes no podías hacer antes del proyecto, ¿vale? Entonces, en este caso, la pregunta, bueno, en el caso de las facturas, ahora pondré más ejemplos, es bastante clara, ¿vale? O sea, imagínate que llego a esta aseguradora y le pregunto, ¿vale? ¿Qué facturas tienes con anomalías superiores a 600 euros en el último mes? Vale, poder contestar esto realmente es dinero recuperado, ¿no? Básicamente el proyecto de las facturas se trataba de encontrar ítems que esta empresa no cubre dentro de las facturas porque ellos no tenían capacidad de revisarlas manualmente, ¿vale? Entonces, responder esta pregunta es clave para ellos, ¿vale? Pero podemos extrapolarlo a muchas otras preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué cláusulas relacionadas con GDPR tenemos en estos documentos? ¿O qué precio histórico tiene el crude oil en los contratos firmados en los últimos 20 años? ¿Vale? Este es el tipo de preguntas que podemos responder con este proyecto, ¿vale? Entonces, challenge que tenemos. Vale, el primero, que es el básico para poder hacer todo esto, es poder extraer el contenido de los documentos, ¿vale? El segundo, vamos a comentarlo, ¿vale? No, como os digo, no es imprescindible, pero suele funcionar bastante bien temas de connected services, modelos preentrenados para detectar el lenguaje, editar las frases clave, detectar las entidades que aparecen y otras características, ¿vale? Digamos, este paso es opcional, pero en muchos casos sí que se aplica. Vale, después vamos a utilizar NLP para encontrar anomalías o determinadas cláusulas o determinadas partes en el texto, ¿vale? Veremos un poco de temas de NLP bastante básico, más lo funcional que realmente entrar a la matemática, pero si tenéis dudas, preguntar y os lo voy a contar, ¿vale? Y después, la búsqueda avanzada sobre estos documentos. Esto es lo que os decía, ¿no? Cómo consumir toda esta información que estamos generando de manera sencilla, ¿vale? Y por último, veremos la parte de MLOps para el correcto ciclo de vida de los modelos de IA. ¿Vale? Pues vamos a por ello. Vale. Esto es un documento no estructurado, por ejemplo. En este caso es una factura, ¿vale? Y como decíamos, tenemos que extraer el contenido, detectar lenguaje, entidad de frases clave, encontrar anomalías en el texto, buscar buscar en los documentos de manera fácil y sencilla para una persona no técnica, ¿vale? ¿Con qué herramientas vamos a resolver estos problemas? Bueno, pues aquí os las he puesto un poco, ¿vale? Form Recognizer. Form Recognizer es una herramienta de Microsoft que está especialmente dedicada a trabajar con este tipo de documentos, ¿vale? Luego la demo y veremos un poco más adelante. Es como un OCR dopado, digamos, ¿vale? Y ahora veremos por qué. La siguiente parte es la de detectar el lenguaje, entidades y distintas cosas en el texto que, digamos, son normalmente comunes, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a hacer con una herramienta que se llama Text Analytics, que básicamente son modelos preentrenados que realizan tareas comunes, ¿vale? Después, ahora ya sí que nos ponemos más concretos. En este caso, vamos a tratar de encontrar anomalías en las partes de lo que cubre o no cubre
la aseguradora, pero podríamos encontrar, por ejemplo, cláusulas específicas en un contrato, podríamos encontrar precios concretos de el barril de petróleo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Después vamos a ver cómo crear una herramienta de knowledge mining con esto y la parte de medios. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Empezamos por la parte de extraer el texto, ¿vale? Aquí esto es clave, os he puesto un OCR muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Vale, el OCR sabéis que lo que hace es leer, digamos, los dígitos y ponerlos con la posición y demás. Pero ocurre una cosa que es bastante importante. Normalmente, y además esto se cumple en casi todos los documentos de este estilo, la información más importante suele estar en tablas, ¿vale? Y reconocer el texto que está en las tablas es algo complejo, porque no me vale con que me des este nombre que viene y la posición, porque yo lo que tengo que saber es que esto está linkado con esto, está linkado con esto, ¿vale? Entonces, este OCR, luego lo veremos en la demo, lo enseñaré un poco. ¿Cómo trabaja? Bueno, pues trabajan un poco, imaginaros si sois un poco más técnicos, como un JSON. Entonces, te va dando la información tabular, ¿no? Como veis aquí, al final es fácil relacionar un concepto con otro de los que están, ¿vale? Como os decía, bueno, necesitamos extraer los conceptos y los diferentes atributos y en este caso también el precio, ¿vale? Porque, bueno, en el tema de la aseguradora era importante, ¿vale? ¿Y qué hemos conseguido después de esto? Vale, pues en cierto modo hemos puesto los cimientos para pasar de no estructurado a estructurado, ¿vale? O sea, pensar que antes de este proceso teníais un JPG, un PDF que era así, y después tenéis una especie de JSON o unos campos con texto dentro, ¿vale? Es el primer paso para estructurar estos documentos, ¿vale? Entonces, vale, aquí tenéis un ejemplo de, por ejemplo, la salida que daría con una entrada así, ¿vale? Pues veis que esto ya se parece mucho más a un formato estructurado, ¿vale? Ahora vamos a ver qué hacemos con ello. Vale, esto es, bueno, una animación de Microsoft que me gusta mucho, ahora la vamos a explicar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de la parte de knowledge mining, ¿vale? Hemos conseguido extraer el texto, pero, digamos, estructurar el contenido de ese documento. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, vale, perdonad, porque hay una preguntilla. ¿Qué tipo de OCR utilizas para sacar el JSON de la salida? Este, como te digo, es for recognizers, ¿vale? O sea, sabéis que, por ejemplo, en Microsoft existe el OCR normal y existe otra herramienta que es for recognizer que está pensada específicamente para esto. Funciona muy bien, ¿vale? Luego tengo una demo preparada, así que lo vamos a ver en acción. Vale, como decía, knowledge mining. Vale, hemos conseguido, gracias a For Recognizer, extraer texto y, digamos, por pasarlo en formato estructurado, pero ahora lo que necesito es una herramienta que me permita consumir toda esa información que hemos sacado, ¿vale? Entonces, empiezo ahora con la animación, ¿vale? Porque yo creo que se va a entender bastante bien, ¿vale? La idea es, yo tengo mis documentos, por cada documento aplico un montón de modelos, en este caso ahora solo hemos visto For Recognizer, ¿vale? Y lo aplico sobre un montón de documentos, con lo cual ya he estructurado un montón de documentos y eso, ¿dónde va a parar? Va a parar a un índice, ¿vale? A un índice de búsqueda. Imaginaros que, por ejemplo, todos estos campos los metemos a un índice de búsqueda. Entonces, yo ya puedo buscar, por ejemplo, decir, vale, quiero que las tasas sean mayor que tal, porque ya lo tengo en formato estructurado, ¿vale? Además, ¿qué es lo chulo? Que, digamos, esta herramienta de knowledge mining tiene un poco de inteligencia artificial dentro. ¿Por qué? Porque si tú haces búsquedas sobre el texto, por ejemplo, o sobre el sobre el texto plano que has extraído el documento, te va a ayudar un poco, por ejemplo, que si pones motocicleta y lo que te viene es moto, vas a ver que están relacionados. ¿Vale? Entonces, viendo esto, lo que necesitamos hacer es añadir el máximo número de información relevante al índice.
¿vale? Pues como os decía, todo el texto, todos los atributos del JSON que hemos visto aquí, pero también más derivados de inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que esto fuera un documento financiero más largo, pues a lo mejor tener las frases clave me interesa, o que estoy haciendo un estudio de las personas que aparecen en mis documentos, pues la capa de entities sería lo más interesante, que sería tener unas entidades con todos los nombres de la gente que aparece en cada documento, ¿vale? Entonces, digamos, nuestro objetivo es ahora ir añadiendo más información a este índice, enriqueciendo este índice para poder hacer búsquedas realmente complejas, ¿vale? Vale, vamos a hablar un poco sobre la parte de modelos preentrenados. En la práctica, con este tipo de documentos se suelen usar bastante. ¿Por qué? Porque hay determinadas tareas que se pueden, digamos, se repiten a lo largo de todos estos proyectos. Por ejemplo, detectar el idioma, ¿vale? En muchos casos, muchas compañías solo trabajan sin idioma. Por ejemplo, en el proyecto que hicimos para la aseguradora suiza, allí tienen 3 idiomas, con lo cual lo primero para poder aplicar luego modelos de NLP y demás es saber en qué idioma está la factura, ¿vale? Detectar las entidades, ¿vale? ¿Qué son las entidades? Bueno, pues normalmente son nombres de personas, nombres de organizaciones, lugares, etcétera, ¿vale? Detectar las frases clave, detectar sentimiento, ¿vale? Aquí un poco depende del use case, pues se hará uno u otro, ¿vale? En algunos casos, pues, por ejemplo, el sentimiento en el tema de facturas no importa para nada, pero habrá otros casos en los que sí. Vale, entonces, estos modelos, ¿cómo funcionan? Vale, pues aquí realmente para todos estos modelos que son comunes existen distintas APIs que los resuelven. En concreto, en Azure tenemos 2 opciones, ¿vale? La que hemos usado siempre, que es Cognitive Services, y la de OpenAI, que está empezando ahora y que tiene muy buena pinta, ¿vale? Entonces, gracias a estos modelos preentrenados, los podemos consumir como una API, ¿vale? Entonces, imaginaos, lo primero, hemos conseguido extraer el texto, hemos conseguido poder hacer búsquedas sobre ese texto con la parte de Knowledge Mining, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero es que mi resultado esté más enriquecido, por ejemplo, saber el idioma en el que habla, con las entidades y demás, ¿vale? Y todo esto, de nuevo, o sea, pensar que toda la información que vamos sacando la vamos metiendo al índice para poder buscar por ello, ¿vale? Con lo cual, ya podríamos, por ejemplo, ¿qué pregunta podríamos resolver hasta ahora? ¿Vale? Pues podríamos hacer qué documentos en francés tiene a Carglass en las entidades, por ejemplo, ¿vale? Y a esto lo habríamos, hasta aquí es lo que llevaría. Vale, la siguiente parte, que es quizá yo creo la más chula y la más diferencial, es la parte de NLP, ¿vale? Fijaros, hemos traído el texto, hemos aplicado modelos preentrenados, pero ahora llega el momento de aplicar modelos custom, ¿vale? Modelos diseñados específicamente para tratar nuestro problema, ¿vale? Voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? El primero es el caso de las facturas. En el caso de las facturas había una serie de cosas que ellos no cubren, por ejemplo. Pongo un ejemplo que se va a entender mejor. Si yo soy el culpable del choque, la aseguradora no cubre el coche de sustitución a mí, se lo cubre a otro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, ellos no podían ir factura a factura comprobando si el coche de sustitución está incluido o no. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vale, pues aquí, por cada factura, ¿vale? Dependiendo del tipo, si es tu culpa, si no, etcétera, tenemos una lista de cosas que no cubren, ¿vale? Que nos pasan a ellos. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo este Anomaly Detector o este modelo de NLP? Va comparando las cosas que la compañía no cubre con lo que viene en el invoice, ¿vale? Ahora veremos cómo lo va comparando y un poco el funcionamiento de este tipo de modelos, pero la idea es que tú le pones lo que no cubres, te llegan los textos de las distintas facturas y detectas cuáles no deberías de haber pagado. Entonces tendrías unas anomalías de 200 euros marcado como anomalía. ¿Qué es lo chulo? Poder meter esta información de nuevo en el índice, ¿vale? O sea, aparte de todo lo que habíamos hablado ya,
Ahora, en el índice, este que hemos hablado de knowledge mining, tendríamos también si tiene anomalías, qué anomalías y por qué valor. ¿Vale? Otro ejemplo, venga. Imaginaos que estáis tratando con documentos legales, por ejemplo. Y hay determinadas cláusulas que queréis encontrar, ¿vale? Pues el modelo iría, ahora veremos cómo, comparando los textos de las cláusulas tipo que queremos detectar con lo que hay escrito en el documento. Iríamos pues encontrando las distintas cláusulas y aquí de nuevo, la idea es, vale, soy capaz de encontrar esto, ahora voy a aplicarlo a todo mi histórico de documentos y a indexarlo. Con lo cual podría en mi búsqueda saber qué documentos con tal fecha, porque la he detectado con las entities, tienen una cláusula u otra. ¿Vale? Bueno, si tenéis dudas, estoy dando caña, la verdad, estoy contando bastantes modelos, así que si tenéis dudas, sin problema, preguntad, lo repito. Vale. Venga, pues esto es un poco el funcional de la parte de NLP, pero ahora vamos a ver un pelín más características que suelen ocurrir. Vale. ¿Qué ocurre? Obviamente, para aquellos que sepáis de inteligencia artificial un poquito más, no tendríamos un dataset de entrenamiento sí, pero no tendríamos un dataset de validación, ¿vale? Con lo cual, tiene que ser un modelo no supervisado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Al final, en los documentos, normalmente nadie se ha parado a decir, vale, esto es cláusula 1, esto es cláusula 2, sino que eres tú el que tienes que detectar, ¿vale? ¿Qué modelos se suelen usar aquí? Vale. Esto es bastante chulo porque para los que no lo sepáis, funciona bastante un poco como los humanos, ¿vale? Se suelen usar modelos preentrenados que son generalistas, ¿vale? ¿Dónde se entrenan estos modelos generalistas? Se entrenan, por ejemplo, en la Wikipedia, en Google News y demás. Entonces, estos modelos, digamos que tú te has leído la Wikipedia 300 veces, ¿vale? Entiendes las palabras, entiendes los significados y pues eres capaz de tener una conversación generalista, un texto generalista, entenderlo, ¿vale? Pues una vez has aprendido eso, luego lo especializamos en el tipo de documentos que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, es un poco como nosotros, ¿no? Me gusta ver la analogía. Tú primero aprendes de manera generalista y luego te especializas, pues imagínate, en documentos legales, ¿vale? Entonces, le reentrenas leyendo un montón de documentos legales. De tal forma que esas representaciones que él tiene de las palabras se ajustan un poco al problema que estamos resolviendo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace exactamente este modelo de NLP? ¿Vale? Este modelo de NLP es capaz de hacer una cosa, que es codificar, ¿vale? Es decir, yo le doy un texto y él me devuelve un vector, ¿vale? Esto es lo que hace. ¿Qué ocurre? Que estos vectores tienen unas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, cercanía igual a similitud, ¿vale? Cuanta menos distancia entre dos codificaciones del modelo, mayor similitud es. Cosas chulas. Entiende, no solo se fija en la palabra, sino se fija en el significado de la palabra, porque como ha leído muchos textos, es capaz de entender los significados de las palabras, ¿vale? El ejemplo fácil es motocicleta y ciclomotor irían muy cerca, ¿vale? Porque para él significarían casi lo mismo, porque ha leído suficientes textos como para saber que son cosas parecidas, ¿vale? Entonces, aquí os puedo dar una pista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no tenemos un dataset de entrenamiento, vamos a ir codificando las partes que queramos Vale. Jolín, disculpadme, ya os digo, ha sido de hace poco que se me ha ido estropeando el sonido del portátil. ¿Me oís ahora bien otra vez?
Perfecto. Y ya os digo, disculpar, problemas del directo. Si se me corta otra vez, por favor, avisarme para que me cuenta, que si no, yo tiro para adelante y me hago la presentación entera. Vale. Entonces, ¿cuál es la idea con nuestro modelo de NLP? Vale, este sería el modelo de NLP. Vale, la idea es codificar cada uno de estos vectores, cada una de estas palabras, perdón, para convertirla en un vector, codificar cada una de las de aquí y compararlo y ver las que están muy próximas, ¿vale? Son las que podemos, las que significarían cosas parecidas o lo mismo, ¿vale? Obviamente tienes que ajustar los umbrales, no es lo mismo a lo mejor unas cláusulas legales que este tipo de conceptos en facturas, ¿vale? Lo mismo aquí haríamos, ¿vale? Codificaríamos una, compararíamos contra la que tenemos de referencia y con eso podemos decir si son las mismas, ¿vale? Y por último, ¿vale? Que esta sí que es una parte un poco más tediosa. Cosas que estarían nice to have es un golden dataset, ¿vale? Para poder validarlo, básicamente, porque al no tener labels tiene que ser... tenemos que validarlo a mano, entonces crear un golden dataset con el que vamos a medir un poco la performance del modelo, ¿vale? Vale, pues un poco os voy a contar los resultados que tuvimos en el proyecto de las facturas, ¿vale? Y después vemos la demo, ¿vale? Testeamos 3 modelos, ¿por qué? Porque, como os dije, hay 3 lenguajes que se hacen en Suiza, entonces tenía que ser un modelo, 3 modelos que hablan tanto en francés como en italiano como en alemán, ¿vale? ¿Y qué conseguimos? Bueno, conseguimos más del 90% en los 3 lenguajes. En francés en concreto llegamos al 99%, ¿vale? Y con un recall del 99%, ¿vale? Es decir, casi todo somos capaces de detectarlos. Vale, un poco para que os hagáis una idea de cómo son los modelos de NLP, cada modelo pesaba 3 gigas, ¿vale? Incluso alguno un poco más, ¿vale? Y tenían más de 1 millón de palabras conocidas, digamos, con las que habrían entrenado, ¿vale? Para que más o menos ubiquéis un poco. No son modelos ligeros al final. Tener en cuenta que llevan la codificación para casi todas las palabras que han visto en Wikipedia y demás, la codificación hecha, ¿vale? Bueno, y antes de la demo voy a comentar un poco la parte de MLOps, ¿vale? Si tenéis alguna duda, preguntadme. Vale, muy rápido. ¿Qué pretende hacer MLOps? Vale, pretende la automatización de los pasos de Machine Learning, ¿vale? Sabéis que en Machine Learning cada proyecto de Machine Learning pues, puede ser del tipo que sea, pero tiene unos pasos que siempre son los mismos. Esto es curioso, ¿no? Porque ya sea un clasificador entre perros y gatos o un modelo que predice qué clientes van a comprar un producto nuevo, ¿no? Entonces, siempre damos los mismos pasos, que son pues, hacer un análisis exploratorio, procesar los datos, entrenar el modelo, validar el modelo, desplegar el modelo y lo curioso es que esto es cíclico, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy teniendo nuevos datos, salen nuevos modelos que quiero probar, nuevos preprocesados y demás. Entonces, vale, si no hiciéramos MLOps, que es un poco también lo que más fácil de explicar casi, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vale, tendríamos, cada vez que tenemos datos nuevos, pues ir, volver a ejecutar el entrenamiento, volver a ejecutar la validación, volver a ejecutar el despliegue y esto realmente es bastante tedioso, ¿no? Entonces, al igual que en DevOps, en desarrollo de aplicaciones normales, hay una serie de pasos que se pueden automatizar, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es pues, tener todos estos pasos que se repiten, automatizarlos, ¿vale? Entonces, entrenar el modelo, validar el modelo, desplegar el modelo, monitorizar el modelo y volver a empezar con el reentrenamiento, ¿vale? Todo esto es posible de automatizar mediante la parte de MLOps, ¿vale? Aquí normalmente nosotros trabajamos con Azure Machine Learning y Azure DevOps, que conectan bastante bien. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo, pero gracias a eso pues podemos dejar automatizados estos pasos y que una vez esté hecho el proyecto, si quiero probar algo nuevo, sea tan sencillo como añadirlo en el sitio y lanzar otra vez el pipeline que ejecute todo, ¿vale? O que se lance automáticamente en algunos casos.
¿vale? Si tenéis más dudas, ya os digo, lo he contado un poco por encima. Si tenéis más dudillas, me preguntáis o me podéis escribir luego os dejaré mi correo también con las dudas que tengáis. Vale, vamos a ver la demo ahora, ¿vale? Y voy a empezar por la parte de extraer contenido de documentos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, como os he dicho, vamos a utilizar el servicio de For Recognize, ¿vale? Bueno, voy un poquito más atrás. Aquí tenéis un poco, pues, el portal de Azure. Si queréis una cuenta de Community Services, ¿vale? Pues podéis entrar a la parte de For Recognize e ir al estudio. Esto está chulo para reentrenar modelos y para hacer mis pruebas. La realidad es que no se trabaja así, se trabaja normalmente con una API. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es tener en cuenta que si esto no es masivo no nos sirve. O sea, yo lo que quiero es solucionar los 200.000 documentos que tengo. No me vale algo que sean para 3, ¿vale? Entonces, en realidad se trabaja con APIs, pero es muy chulo ver cómo funciona aquí, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, aquí vienen algunas facturas de ejemplo, pero voy a coger una de internet. Vamos sin trampa ni cartón. A ver si hay alguna que esté chula. Venga, esta misma. A ver si el formato está adecuado. Ya veis que esto es sin trampa ni cartón, ¿eh? Vale. No sé dónde la he guardado. Un segundo. Bueno, fantástico. No sé dónde está, así que voy a probar con la URL. Ok, lo ha cogido. Vale, tenemos aquí cargado el documento y le damos a analizar. Vale. Bueno, veis que es capaz de detectar casi todo. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Que lo hablábamos antes. La diferencia principal con OCR. La diferencia no es que esté detectando 77 en Amrata BD, bueno, el contenido. La diferencia es que me está diciendo que esta es la vendor address, ¿vale? Entonces, con esto es bastante más fácil trabajar que solo con el texto, porque yo aquí ya veo que la vendor address es tal, con el código postal tal y la casa cual, ¿vale? Shipping, recipient address, esto es un poco la clave, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la forma bonita de verlo, ¿vale? Aquí, mirad, tenéis un poco también unit price, la cantidad, que esto es con lo que trabajamos en el proyecto de las facturas, por ejemplo. La realidad no es tan chula como esta, sino es más bien así, ¿vale? Pero si tú procesas este JSON que te devuelve, eres capaz de encontrar pues, todos los conceptos por lo que te están cargando, cuánto cuesta una unidad, cuánto cuesta el total y demás, ¿vale? Entonces, la verdad es que todas las pruebas que hemos hecho con Recognizer funcionaba bastante bien, ¿vale? Bastante bien. De hecho, en algún proyecto pensábamos en reentrenarlo porque se puede reentrenar y adaptarlo a tus propios documentos, pero la verdad es que no vimos la necesidad porque ya hacía bien prácticamente todo. O sea, no encontramos fallos que requirieran este reentrenamiento. Vale, ¿cómo determinamos si una factura ha sido correctamente baseada? Pues aquí no queda más remedio que coger un subset y comprobarlas a mano, ¿vale? Al final, es lo que digo.
comprobando puedes ver si hay algún fallo recurrente o si todas tus facturas tienen o todos tus documentos tienen un formato parecido, sí que puede tener sentido reentrenar, ¿vale? En nuestros casos, normalmente, cada cosa ha sido distinta, cada cosa ha sido de su padre y de su madre, con lo cual el reentrenamiento le subía poco la potencia y casi todas las que hemos comprobado las hace bien, ¿vale? Entonces, no quedaría más remedio que coger un subset. Es lo malo de tener documentos no supervisados que tienes que, al final, comprobarlos manualmente, ¿vale? De todas formas, pensar que en este proyecto, al final, vamos a grandes números en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, tengo 200.000 documentos y 195.000 están bien, es un grandísimo avance, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco la parte de cómo detectamos los documentos, ¿vale? Recordar, esto es la forma chula de verlo. La forma real, tú haces muchísimas llamadas a la API, una por cada documento, recibes esto, ya sabes dónde tienes que procesarlo o cómo tienes que procesarlo. Y la catalogar de una forma u otra. Vale. Pregunta Carles, en un proceso en producción, es decir, ¿cuáles van al bucket de errores y al bucket de OK? OK. Vale, esto lo que os estoy contando es la parte de inteligencia artificial. La realidad, por ejemplo, el proyecto de las facturas es, nos integramos con la aplicación de documentos, ¿vale? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Darle a analizar, va a nuestro sistema y se lo devuelve. Ellos tienen siempre la potestad de comprobar y validar, ¿vale? Porque al final son facturas y realmente tampoco puedes delegarlo todo en la máquina. Pero sí, ¿qué puedes conseguir? Te las ordena por mayor o menor anomalía, ¿vale? Que es lo que te interesa aquí para recuperar el dinero. Y en caso de que una esté mal, tanto en la parte de For Recognizer como la parte de NLP que veremos a continuación, te la puedes marcar como no correcta, ¿vale? Si fuera necesario y ves que hay muchas donde For Recognizer se está equivocando, podrías reentrenarlos, ¿vale? Pero ya te digo, en este caso, todas las pruebas que hemos hecho, la verdad que For Recognizer funciona bastante bien. De hecho, casi la mayor cosa que tenemos es la confianza, que hay veces que es baja y aún así está bien, ¿vale? Eso es un poco la experiencia que hemos visto. Vale. Venga, pues hemos analizado una factura. Ahora imaginaros, tenemos 200.000 PDFs, los ejecutamos, mandamos 200.000 llamadas a la API, vamos recogiendo todos los conceptos que nos importan, ¿vale? En este caso, sobre todo centrados en la parte de los ítems, ¿vale? Pero imaginaros que, bueno, pues que son otro tipo de documentos, podríamos, por ejemplo, también lo hemos hecho con temas de auditoría, temas de, como os decía, de encontrar precios en contratos bastante grandes, ¿vale? Pues un poco enfocado en lo que el resultado que quieres tener, por no guardar toda la información, pero vamos, siempre se puede almacenar toda en el índice, ¿vale? Recordar que la clave es enriquecer este índice para poder hacer. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Vale? Obviamente la parte de NLP es difícil de enseñar, pero voy a enseñarlo tipo juego, ¿vale? O sea, no os fijéis nada en la parte de Python, son 3 métodos, ¿vale? Esto es cargar el modelo de NLP, esto es calcular la distancia y esto es ver la similaridad, ¿vale? Ya con eso me vale, no quiero entrar en el código, ¿vale? Entonces, como os he dicho, FT este es el modelo, ¿vale? ¿Qué es capaz de hacer este modelo? ¿Vale? Este modelo, como os decía, es capaz de, yo le doy una frase y él me devuelve un vector, ¿vale? Aquí, como hemos dicho, este vector tiene propiedades interesantes que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, básicamente pues podéis poner cualquier frase y él devuelve un vector que obviamente es diferente una de otra. Entonces, ¿qué cosas chulas podemos hacer? Bueno, lo primero, hemos dicho, estos vectores tienen propiedades interesantes, ¿vale? Entonces, si yo cojo los principales vecinos de car, ¿vale? De coches, bueno, el modelo está en inglés, pero hay modelos para prácticamente todos los idiomas, ¿vale? Obviamente los de inglés funcionan mejor normalmente. ¿Vale? Entonces, él me devuelve. Y fijaros que aquí, ¿qué es lo que os tenéis que quedar? ¿Vale? Que este modelo, obviamente, vale, estas son fáciles de identificar, ¿vale? Pero también es suficientemente hábil como para darse cuenta que vehículo
o automóvil están muy cerca de car, ¿vale? Obviamente por la estructura de la palabra, no podrías hacerlo como con esta, ¿vale? Obviamente esta es fácil, incluso para un modelo a lo mejor que esté basado en las letras lo puedes ver la coincidencia. Pero es capaz de ver frases que significan lo mismo. O sea, que en el caso de la factura, por ejemplo, si hay dos formas de decir lo mismo, es capaz de ver que son muy similares, ¿vale? Otra cosa chula, y esto además a mí me recuerda bastante cómo funciona tu modelo, o sea, cómo funciona un poco nuestra mente. Si yo digo Berlín es a Alemania como X es a Francia, ¿vale? ¿En qué pensáis todos? Bueno, pues espero que en París, ¿vale? Entonces, es bastante curioso porque al final esto realmente, ¿cómo lo está haciendo él? Él está sumando y restando vectores, ¿vale? Entonces, es chulo ver cómo realmente estas cosas que para nosotros a lo mejor sería obvia, también lo es para el modelo porque trabaja con los vectores de cada una de las cosas, ¿vale? Entonces, es la forma de comprobar que este modelo pues está bien entrenado, ¿vale? Entonces, ahora vamos a dar un pasito más, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos encontrar determinadas cosas en nuestros documentos, ¿vale? Bien sean cláusulas, bien sean precios de cosas concretas, bien sean ítems que no cubrimos en las facturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. Vamos a encodear dos frases y a ver la similitud. Por ejemplo, estas frases son bastante similares, ¿vale? Yo qué sé. A ver, vemos que, bueno, son más o menos una de tres palabras que coinciden, pero empieza a ser más distinto, ¿vale? Entonces, esto es un poco cómo vamos a ir trabajando, ¿vale? Vamos a ir buscando la similaridad. Aquí, obviamente, requiere una parte de estudio y de ver cuál es el umbral a partir del cual considero que la frase es igual, ¿vale? Pero realmente se trabaja así, como no tenemos un dataset de entrenamiento, lo que hacemos es comparar la similaridad entre frases o párrafos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un ejemplo de cómo funciona, ¿vale? Vamos a poner, estos son los ítems que no cubrimos y estos son los que aparecen en la factura. Imaginaos, pues él solo nos diría que el substitution car es este car replacement con un score de 85%. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco la idea del modelo NLP. ¿Vale? De nuevo, estoy contando muchas cosas. Si hay dudas, luego me preguntáis. ¿Vale? Y luego, la última que quiero enseñaros, ¿vale? Es cómo consumir esto, ¿vale? Vamos a hacer un poco de recap. Hemos extraído todo el texto de los documentos. Hemos calculado un montón de cosas interesantes, algunas de ellas basadas en modelos custom sobre nuestros documentos. Entonces, ¿cómo podemos consumirlo? Bueno, pues normalmente una buena estrategia es crear una aplicación de este estilo, ¿vale? Esta es, por defecto, además está anonimizada de tema de las facturas, ¿vale? Pero aquí se pueden hacer customizaciones muy chulas. Hemos hecho, por ejemplo, para una empresa de auditoría, hicimos un proyecto de este estilo donde, bueno, aceleramos el proceso de auditar miles de documentos bastantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría? Vale, pues en este caso aquí hemos marcado algunas de las documentos más importantes. Entonces, imagínate, y aquí ahora recupero la pregunta inicial que lanzaba, ¿vale? Quiero las facturas que tengan errores con costes administrativos, que estos que sean de rotura de cristales y que el total value de la factura sea más de 5.000. Y fijaros que es muy sencillo encontrarlo, ¿vale? Esto es básicamente el objetivo, uno de los objetivos finales, ¿vale? Luego hay cada proyecto es un mundo, ¿vale? Por ejemplo, comentaba antes, en el tema de las facturas nos hemos integrado con su plataforma de Documentum para hacerlo todavía más sencillo y que lo vean de manera más visual. Pero realmente pensar solo en algo de este estilo, ¿vale? Es bastante potente, ¿vale? Cosas chulas que nos está dando con Research aparte. Aquí, obviamente, tiene el texto, ¿vale? Y podremos hacer búsquedas inteligentes de este estilo en el texto, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que él tiene? Tiene un modelo similar a,
bueno, para un modelo de NLP donde entiende, digamos, entiende que los significados de las cosas, ¿vale? Vale, pues esto sería un poco la demo, luego las demos, ¿vale? Como veis, más o menos os he ido enseñando un poco las partes, ¿vale? Y luego el resultado final, que sería una aplicación de ese estilo para que sea muy fácil consumir toda esta información que hemos generado. Entonces, bueno, ahora ya sí hablando en concreto del proyecto de las facturas para que os hagáis una idea de cómo es el flujo completo, ¿vale? Pues bueno, al final a nivel de arquitectura tiene un poquito más de intríngulis, pero cosas chulas, pues que aparte de poder acceder a cada documento, tú puedes también pintar estadísticas que antes era muy difícil. Por ejemplo, en el caso de las facturas, ¿cuántas facturas tengo con este proveedor? ¿Por cuánto importe? Porque las facturas normalmente con este taller son de más importe, etcétera. O sea, ya la analítica en datos generales de cosas que tengo en el índice puede ser bastante potente. Más la parte de llegar hasta el último y decir, vale, oye, quiero una anomalía o detectar una anomalía de 2.000 euros y decir, vale, esta es muy grande, voy a revisarla y llegar hasta el último punto, ¿vale? Vale, pues esto sería un poco la arquitectura. En el caso de las facturas, pues estamos indexando 50.000 facturas al año con un ratio de detección del 99% y hemos recuperado ya más de 2 millones de euros para esta aseguradora, ¿vale? Que es bastante interesante. Al final, bueno, la pregunta que yo tenía inicialmente es, oye, obviamente por estadística tiene que haber algún error, pero hay errores sistemáticos, hay gente que digamos que intenta siempre ponernos conceptos que no cubrimos, pues la respuesta era sí y bastante. Vale, entonces conclusiones que me gustaría que os llevarais. Vale, este tipo de documentos hacen que perdamos bastante tiempo y que haya conocimiento que no se esté aprovechando, ¿vale? Y que realmente es una ventaja competitiva el tener una solución de este estilo, ¿vale? Después, que no es tan complejo, ¿vale? Extraer información de una pila de estos documentos y datos relevantes para que os hagáis una idea, una primera estimación rápida. La POC de las facturas, seguramente luego integraremos con su equipo y tal, que ha llevado más tiempo, pero la hicimos en 40 días, para que os hagáis una idea, ¿vale? Con los modelos de NLP, con todas las partes que hemos visto. La primera POC, 40 días. ¿Qué más? Para poder explotar toda esta información que podemos extraer mediante Organize, modelos de NLP, modelos entrenados, utilizar un proyecto de Knowledge Mining, ¿vale? Como este, que el frontal, digamos, sería la aplicación que hemos visto al final. ¿Vale? Después, la aplicación de modelos de NLP en estos casos puede ser diferencial. Y aquí la idea que normalmente nos viene es medir la similitud de documentos, ¿vale? O de documentos o de párrafos o de lo que sea. Y la última, que para poner un proyecto de Machine Learning en producción siempre se debe utilizar MLOps, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. No sé si tenéis preguntillas. La presentación os la enviaré después. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Lo que os digo, os enviaré la presentación, ¿vale? Si os surge cualquier duda, sé que es bastante contenido para digerir, así que si os surge cualquier duda, cualquier pregunta o queréis comentar alguna cosa, no sabéis si se podría aplicar con vuestros documentos o lo que sea, contactáis sin problema, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias a todos por acudir y buen día.